Hola a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer capítulo del podcast que hemos creado, denominado El Clan Laboral. Nos presentamos primero. Mi nombre es Carla Varas Marchán, yo soy doctora en Derecho, profesora de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y me acompaña la profesora y amiga Verónica Munilla Espinosa, quien también es doctora en Derecho y profesora también de esta casa de estudios. Hola a todos y todas. Solamente decirles que bienvenidos a este espacio, un espacio de reflexión, un espacio de confrontación de ideas y que recibe su nombre para aclarar de entrada que nosotros nos llamamos el clan porque no somos un plan, sino que somos un clan. Bueno, hoy día vamos a estar conversando sobre los principios del derecho del trabajo, que es una temática base de entrada para poder comprender esta disciplina, y específicamente respecto del principio de primacía de la realidad. Exactamente, la experiencia que nosotros tenemos, porque con la profesora Varas, si bien estamos dedicadas principalmente a la Academia de la Investigación, tenemos experiencia de litigación previa y también hemos participado en decisiones de tribunales. Nos parece relevante adoptar el tema de los principios porque siempre se ha dicho que es un tema extremadamente dogmático, que es un tema que nos gusta analizar en las universidades, que es un tema que un poco flota en las nubes, cuando en realidad en derecho del trabajo la parte de principios para nosotros especialmente es fundamental. Y es porque tiene una estructura específica que nos permite en el fondo como aplicar el principio, la subordinación como concepto. Y es por eso que lo hemos traído para acá. Y primacía de la realidad, dentro de todos los principios, si bien se mira como una especie de derivación del principio protector, yo diría que es fundamental. Sí, bueno, además los principios Mm. son centrales para el estudio de esta disciplina porque dotan de autonomía al derecho del trabajo. Son principios específicos, concretos, que tienen como base la razón de ser de esta disciplina, que es la protección de las personas trabajadoras en tanto están en esta posición de subordinación o dependencia respecto de un empleador, que el ordenamiento jurídico le permite y le reconoce el ejercicio de un poder privado sobre otro. Y concretamente el principio de primacía de la realidad, porque es un principio que se estructura como un principio antifraude, Sí. principalmente para mostrar que lo que vale en el derecho del trabajo es lo que ocurre en los hechos más que las formalidades. Y muchas veces las empresas, los empleadores recurren a ciertas prácticas donde se trata de encubrir la verdadera naturaleza de una prestación de servicio bajo formalidades, contratos de prestación de servicios a honorario, contratos directamente, incluso ahora contratos comerciales, donde los supuestos trabajadores realmente no lo son porque forman una empresa, prestan servicios a esa empresa, y todo ello con el objetivo entonces de eludir la legislación laboral, un poco como dice Ugarte, huir del derecho del trabajo, entendiendo que desde la lógica empresarial, el derecho del trabajo sería un derecho que en definitiva solo conlleva costos y por ende entorpece el flujo comercial. Exacto, y es interesantísimo ver cómo la primacía de la realidad ha adquirido tal entidad. A mí me gusta mucho este principio porque es muy rebelde. Es un principio que va en contra de los estándares como básicos del derecho civil. Entonces, por eso lo hace tan autónomo y porque nosotros hemos observado que las líneas jurisprudenciales actuales se está utilizando incluso en el derecho público. Entonces es súper interesante ver cómo la primacía de la realidad está rompiendo incluso no solamente el tema de las formalidades propias del derecho civil, sino que de repente incluso la aplicación de normas, combatiendo directamente con el principio de legalidad. Entonces es súper, súper interesante como verlo desde esa perspectiva. Sí, sí, completamente Mm. de acuerdo, porque, bueno, tiene una aplicación práctica innegable. Los tribunales lo consideran en temáticas como las que hemos dicho, de determinar cuál es la verdadera naturaleza de un vínculo de prestación de servicios cuando se encubre a través de otra figura. También muchas veces se ocupa para determinar que un vínculo ha sido continuo, relaciones laborales que están formalizadas con contratos de trabajo, pero con contratos a plazo, por ejemplo, y el principio de la primacía de la realidad es útil
para determinar que muchas veces las terminaciones de esos contratos con finiquitos de por medio realmente encubren un vínculo indefinido cuando luego se sigue contratando a la persona. Y en otros tantos casos donde este principio nos ayuda entonces a poder develar la verdadera realidad que ocurre en las prestaciones de servicios dependientes y aplicar las normas laborales para resolver los conflictos que presentan las personas trabajadoras ante los tribunales. Y ahí tú, ahora la profesora Munilla integra también la Corte de Apelaciones de Valparaíso, entonces ve también cómo efectivamente este principio en su conceptualización que da el profesor uruguayo que nos dio Américo Pla es muy útil para la resolución de los casos laborales. Se usa todos los días, y es muy entretenido verlo porque como principio que es, tiene esto que tienen todos los principios que son de textura abierta. Y cuando tú tienes algo de textura abierta, combinado que en el procedimiento laboral tienes el 456 como forma de apreciación de la prueba, uno ve que de un principio pueden salir 1000 soluciones, ¿ya? Y dependiendo del criterio básicamente que tenga el tribunal, del mismo principio se entiende, puede entender una solución A, B, C o D. O sea, es muy, muy impresionante. O sea, las primeras discusiones, ¿te acuerdas, Carla, cuando empezó en el fondo el tema de principios? Era o sea, estamos hablando como un estado muy primigenio, era cuando se discutía respecto si se aplicaba a la realidad 100%, lo que implicaba entender que también podía correr a favor del empleador, Ajá. o bien si era un principio que beneficiaba solamente a la parte trabajadora. Yo me acuerdo perfectamente de eso a propósito de la aplicación de cláusulas tácitas y normas de conducta, por ejemplo, etcétera. Entonces, como, o sea, a lo que voy es que es tan rico en su contenido que puede llegar incluso a plantearse hipótesis como esa, que según yo son absolutamente contrarias al sentido del derecho al trabajo, pero existieron, Sí, ¿ya? Y se aplicaron. y todavía uno puede encontrar Mm. fallos en ese sentido, pero algo que es importante que quede claro, sobre todo a quienes están estudiando derecho del trabajo, es que los principios están estructurados para interpretar, integrar las normas laborales de una manera que mejore la protección de las personas trabajadoras. Absolutamente, El sí. principio de primacía de la realidad en concreto opera solo a favor, no en contra de los derechos de las personas trabajadoras, y es por eso que cuando la jurisprudencia ha determinado, por ejemplo, a propósito de lo que hablaba la profesora, en casos de cláusulas tácitas, donde también opera el principio de primacía de la realidad, ese problema se genera cuando hay ciertos derechos o beneficios que no constan en el contrato de trabajo, obedecen más bien a una práctica reiterada del empleador. En ese caso, a partir del principio de primacía de la realidad y del hecho de que el contrato de trabajo es consensual, se entienden incorporados esos derechos al patrimonio del trabajador, son derechos adquiridos y por lo tanto no se les puede negar. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Muchas veces esa lógica o esa forma de entender la aplicación práctica del principio de primacía de la realidad, las empresas la ocupan en su beneficio, diciendo que, por ejemplo, el contrato de trabajo contiene un determinado beneficio, pero que el empleador dejó de otorgarlo, el trabajador no ha reclamado, entonces dice primacía de la realidad, el contrato ha sido modificado por acuerdo tácito de las partes y no me puede usted reclamar este derecho ahora que la relación laboral terminó, porque esto ya usted ha entendido que se ha modificado el contrato en la práctica. Combinándolo con la teoría del acto Combinándolo con la teoría de los actos propios, y eso es totalmente improcedente en nuestra disciplina porque principios operan en favor de los trabajadores y segundo porque esta es una relación asimétrica. Entonces, no porque tú me dejaste de otorgar algo que estaba en el contrato o que no estaba en el contrato, significa que la relación cambió, las condiciones cambiaron. Y los trabajadores en general suelen no reclamar mientras la relación laboral está vigente por el miedo de perder su fuente de empleo. Entonces, por ejemplo, según tú, dentro del ITE temporal que tiene la relación de trabajo, pareciera que de lo conversado se aplica como en todos los momentos. Claro, Es un principio que es como muy importante y todo, pero ¿cuál sería como el momento yo en creo que el donde es sí, fundamental? yo creo que el momento más relevante es en el inicio, pero específicamente en determinar si un vínculo de prestación de servicios que no se ha formalizado
con un contrato de trabajo dentro de los plazos legales, tiene que ser calificado como tal. Porque creo que ahí es crucial, porque implica que esa persona que está en esa situación de informalidad entre al abanico protector de las normas laborales. Entonces, por eso creo que es muy importante la aplicación de este principio en los casos donde el empleador, como decíamos al inicio, recurre a otras figuras contractuales para decir esto no es un vínculo de subordinación y dependencia, no tengo que aplicar los derechos mínimos laborales ni los derechos fundamentales y me rijo entonces por el derecho civil. Y lo que yo siempre me he preguntado, y que te pregunto a ti ahora, yo creo, es que existiendo una línea jurisprudencial tan clara con la aplicación del principio de primacía de la realidad, específicamente en ese momento, ¿cuál será la razón de la insistencia de la conducta en los hechos de la desformalización laboral? Porque sigue siendo el tema que se ve en tribunales. O sea, como que todo depende de eso. O sea, había una línea jurisprudencial tan específica en torno a de que, mire, cuando yo tengo indicios, sí es contrato, pero se persisten los hechos, cuando uno ve la vía económica, en no formalizar. Bueno, este es un fenómeno que se da tanto en el mundo privado como público. Ya en Mm, el sector público también se presentan cada vez más problemáticas de trabajadores que no tienen ni formalización como funcionario claro. público ni código del trabajo y entonces están a honorarios y están en informalidad de todas maneras. Y esto también en el sector privado, por supuesto. Y bueno, es difícil meterme en la mente de las empresas o empleadores o el Estado mismo que recurre a esta figura, pero yo creo que de alguna manera, pese a que hay una línea eh, uniforme en los tribunales en estas materias de aplicar en la primacía de la realidad, me imagino que ellos un poco juegan a el, No me pillen. claro, prefiero, o sea, quiero Claro. ocupar esta estrategia para evitar la aplicación de las normas laborales, no tener bajo la lógica empresarial el costo y quizás me demandan, quizás no. Claro. Entonces, el creer que quizás no van a haber demandas es lo que incentiva a que efectivamente se sigan ocupando Claro, y a lo estas mejor figuras. la escala sancionatoria implica entender que el costo, incluso incluyendo la sanción, es más bajo si yo mantengo la informalidad y me pillan a que se regularizo todo. Puede Sí, ser, pudiera ser también, pero yo creo que ahí si se hiciera ese análisis sería un análisis errado, porque claro, los costos de demandas cuando hay informalidad laboral yo creo que son los más altos, son son, altísimos porque son son los más muchos altos, conceptos. claro, Mm, sobre todo por el pago de las cotizaciones de seguridad social. claro. Y en ese sentido, yo ahora en este humilde espacio voy a aprovechar de la sapiencia de la profesora Vara, porque todos sabemos acá que tiene una línea investigativa en torno a la laboralización de la función pública. Y justo esta mañana, cuando venía manejando la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, espacio que nos cobija y en el cual estamos haciendo este diplomado, venía escuchando el rechazo al proyecto de ley que contenía la configuración de la confianza legítima para efectos de la fundamentación del acto administrativo de no renovación. Y claro, porque iba unido a la discusión del incremento del sector público, etcétera. Y resulta que a mí lo que me llamaba la atención y que venía preguntando, y por eso quería saber el parecer, era de que esa línea es como la expresión de primacía de la realidad en el sector público. Y Sí. eso es impresionante de ver. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tan conveniente o podría ser legalizar la aplicación del principio? Es que el principio fluye de muchas Sí, normas, tanto del Código del Trabajo de manera muy explícita, el artículo octavo, el artículo noveno, y en caso de la problemática que tú me comentas del sector público, también fluye de ciertos principios del sistema de función pública. Lo que ocurre en ese caso es que, claro, en el sector público es más complejo traer el mm, principio de primacía de la realidad por el principio de porque legalidad. por el principio de legalidad, claro. Todo tiene que estar Chocan. en la ley. Pero no obstante ello, el excontralor, que es profesor de acá también de la PUCB, Jorge Bermúdez, el año 2016 hace un cambio importante en la protección del empleo público, específicamente de quienes están con vínculos estatutarios inestables, año a año, que tienen que ir renovando. Entonces, la norma del estatuto administrativo permite esta forma de ingreso a la administración pública
señala que su nombramiento como máximo es hasta el 31 de diciembre, prevé que efectivamente este empleo a contrata es temporal, es transitorio, pero en los hechos, las distintas gobiernos de turno lo que han generado es que van renovando anualmente a quienes están a contrata y ya no es un empleo transitorio, sino que Exacto. termina siendo un empleo continuo, indefinido. Entonces, el problema que hay desde la normativa pública es que la ley es la que manda. Entonces, la ley lo configura como un empleo transitorio, pero en los hechos se desnaturaliza por la misma actuación de la administración pública. Entonces, el principio de confianza legítima que se desarrolla desde el 2016 en adelante, yo creo que es acertado porque efectivamente cuando la administración actúa de una determinada manera, en este caso renovando un vínculo de contrata, está generando una legítima expectativa en esa persona de que seguirá prestando servicios para la administración pública. Y la Contraloría fijó esta idea de expectativa de continuidad a partir de la segunda anualidad. Entonces, si de ahí en adelante se sigue renovando, la contrata solo podría cesar de forma regular o eventualmente anticipada o cambiar las condiciones con un acto fundado. Claro. Y eso fue revolucionario en aquella época, el 2016, y un elemento muy importante para la protección del empleo público, donde vemos la primacía de la realidad, porque en definitiva lo que dice es, este vínculo realmente no es temporal. La formalidad lo dice que es temporal, pero en los hechos es indefinido. Absolutamente. Y esa vuelta como de tuerca que se tiene que hacer en el fondo en el sector público es curioso porque es más simple en el sector privado. Y ese es como en el fondo la sentencia que nosotros traemos en comento en esta oportunidad, que es el caso peluquerías. ¿Ya? Pero a mí me gustaría, antes de que tú entres a comentar el caso peluquería, hacer un poco de historia, una que está un poco más vieja, porque en la litigación laboral muchísimo tiempo se intentó esto. Yo recuerdo por lo menos desde el inicio de la aplicación de la reforma de procedimientos laborales, las demandas que existieron contra la figura de la peluquería, el arriendo de silla, etcétera, se intentó por la ODL por lo menos muchísimas veces, hasta que de repente alguien se atrevió, que fue en el caso de peluquerías Secos, me acuerdo, o sea, una peluquería que creo que tengo entendido que es como el negocio que delineó un poco la fórmula que tienen ahora las peluquerías del caso que tenemos ahora. Entonces, para que en el fondo algo que a lo mejor ahora entendemos como obvio, en la aplicación del principio no lo fue durante muchísimos años. Sí, bueno, acá en estos casos lo que ocurre es que las grandes cadenas de ¿Mm? peluquería no tienen a sus peluqueras o estilistas, manicuristas con contratos de trabajo, sino que los tienen bajo una figura de arriendo que se denominó coloquialmente arriendo de sillón, y bajo esta lógica entonces no hay un contrato de trabajo, hay un contrato de prestación de servicio y un arriendo que tiene que hacer el estilista, manicurista del espacio físico para poder ofrecer el servicio al público. Pero la verdad es que esa figura, entre comillas, comercial o civil, es falsa en los hechos porque la persona tiene que seguir ciertos protocolos o pautas de atención, la persona tiene que ocupar distintivos de la cadena de peluquerías que sea, tiene que también que cumplir un horario de trabajo, no es que venga cuando quiera, atienda cuando quiera, y la peluquería es la que en definitiva le va a ir generando un pago mensual de remuneración. Muchas veces se emiten boletas por parte de la persona específica que atiende, pero ese pago va a la peluquería y la peluquería después hace Exacto. el ajuste entre lo que va para el trabajador, trabajadora y lo que queda para la empresa, para el negocio. Entonces, el caso que se analizó acá fue en Valparaíso, es respecto de una reclamación de multa administrativa. Hay distintas maneras en que esto llega a tribunales. Puede ser que la persona trabajadora quiera judicializar para que se declare que esto es una relación laboral, pero en este caso fue un reclamo de multa administrativa, toda vez que tras una denuncia del trabajador a la inspección del trabajo, se fiscaliza, se determina que efectivamente están
los elementos que componen el contrato de trabajo. Hay una prestación de servicio, en este caso eran estilistas y manicuristas, hay pago de una remuneración mensual y el elemento central es que hay subordinación y dependencia, que en este caso se manifestaba en un protocolo de atención, pautas que debían seguir, uniforme institucional, signos corporativos, etcétera. Entonces, a partir de ello, la inspección multa a la empresa por no escriturar esos contratos de trabajo dentro de los plazos legales y la empresa, tras ser multada, reclama al Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso impugnando la multa y dando cuenta entonces de que esto es una relación comercial. Pero el tribunal correctamente determina que la multa estuvo bien cursada, que las inspecciones del trabajo tienen la potestad de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y en ese cometido legal deben verificar, en este caso, la norma en cuestión es el artículo 9 que obliga a las empresas a escriturar los contratos de trabajo dentro, por regla general, de los 15 días desde el ingreso. Entonces la inspección verifica que no hay contratos, analiza cómo es la prestación de servicio, concluye que hay indicios de laboralidad y por lo tanto la multa, según el tribunal, estuvo bien cursada. Claro. Lo que también era bastante valiente por parte del tribunal en el sentido de que seguramente lo que le ha dicho una empresa, que es lo que se repite como argumento en los distintos casos, es, señor tribunal o señor tribunal, la inspección del trabajo está haciendo el trabajo que usted debió haber hecho, que ellos no pueden interpretar hasta ese nivel, sino que se están transformando en una verdadera comisión especial, por lo tanto es usted el que debió hacer las apreciaciones de la aplicación de los indicios, que en el fondo, que está haciendo en este momento la autoridad administrativa. Entonces, claro, o sea, se discutía mucho precisamente cada vez que la inspección del trabajo hacía este tipo de fiscalizaciones, lo primero que se cuestionaba era la posibilidad de que la inspección de trabajo lo hiciera. Claro. Y una vez hecho, si acaso correspondía o no en el fondo la aplicación del principio y la efectividad de la corroboración de la subordinación. Entonces, a mí eso me empezó a llamar la atención al principio, cuando Sí, llegan vía multa. claro. Lo que pasa es que esa es una interpretación que un poco cercena las competencias Absolutamente. de la dirección y las inspecciones del trabajo, porque más allá de que efectivamente va a haber una calificación jurídica, siempre cuando la inspección va a fiscalizar cualquier materia denunciada, tiene que calificar. Claro. Y es el ente que nuestro sistema reconoce para aquello. Entonces, de lo contrario, entonces no habría competencia. ¿Qué ente tendría que fiscalizar a las empresas para determinar si se cumple o no con una obligación legal que es escriturar? Pero claro, si no la restringimos a ser un organismo que va a ir a mirar si hay un registro de asistencia, Claro, que no tiene ningún sentido, digamos, no tiene, tiene que interpretar siempre, claro. tiene que interpretar siempre. Sí. Bueno, creo que con esto ya estamos en el tiempo para este primer capítulo de nuestro podcast, El Clan Laboral, analizando la importancia práctica que tiene el principio de primacía de la realidad. Esperamos haber sido claras y que esto sirva para el proceso formativo de nuestros estudiantes. Sí, y estamos muy contentos de esta primera experiencia. Ojalá les haya gustado, la hayan apreciado para ver si la replicamos o no. Que estén muy bien.